va a ser llevada a cabo por Rodolfo Slay Ramos. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos el día de hoy. Él es un pionero en la intersección de la finanza y la inteligencia artificial. Actualmente como gerente de inteligencia artificial en Toca Internacional, Ramos está en la cabeza de proyectos que están redefiniendo cómo las empresas interactúan con los datos para tomar decisiones financieras más inteligentes. Su trabajo no solo impulsa a Toca Internacional hacia el futuro, sino que también establece un nuevo estándar para la industria. Además de su pasión por compartir conocimientos, lo ha llevado a las aulas del ITESO, donde como profesor universitario imparte la clase de modelos de crédito. Aquí Ramos inspira a la próxima generación de líderes de datos, equipándolos con las herramientas necesarias para triunfar. Su experiencia previa como director de operaciones y riesgos en CLIP y analista en la banca de inversión le ha proporcionado una perspectiva única sobre los desafíos y oportunidades que presenta la inteligencia artificial en el mundo financiero. Esta experiencia, pues, invaluable, nos la compartirá el día de hoy en la charla que vamos a presentar, cómo es que habla una computadora, ¿no? Ya Rodolfo nos va a adentrar un poco más el tema. Pues muchas gracias, bienvenido Rodolfo, gracias por compartir esto con nosotros. No, pues muchas gracias por tenerme y por invitarme. La verdad es un honor aquí poder estar con ustedes. La idea es hoy platicar un poco de qué hay detrás de, ahora sí que los motores que estamos utilizando todos, creo ya hoy en día, o cada vez utilizando más, como es ChatGPT o BART, o Copilot de Microsoft, o diferentes modelos de lenguaje, ¿no? Entonces, la idea va a ser hoy visitar un poco de qué hay detrás de esto y cómo es que habla una computadora. En general, lo que vamos a ver primero son algunos conceptos básicos y unos modelos como muy primitivos, pero que todavía hoy en día los ven funcionando y que entendiendo bien cómo es que funcionan estos modelos básicos, como son los enegramas, engrams es como se conoce más comúnmente, que es su nombre en inglés, pues siguen siendo la base de lo que hoy en día realiza un modelo grande de lenguaje, ¿no? Que son los LLMs, Large Language Models. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver estos modelos de lenguaje tradicional, qué es lo que hacen. Después vamos a ver cuál fue la evolución hacia estos modelos grandes de lenguaje y cómo es que funcionan. Veremos un ejemplo conciso para intentar entender cuál es esta como arquitectura y qué es lo que sucede detrás de escenas. Platicaremos ahora sí de algunas de las aplicaciones más comunes en la industria y después abriremos un espacio para preguntas y respuestas, en la cual ahí podemos profundizar un poco más de algunos proyectos o de algo que tengan más interés, ¿no? Entonces, pues para empezar vamos a ver un concepto que considero primordial para poder entender los modelos de lenguaje, que son los enegramas. Estos enegramas se llaman así, el N siendo como la cantidad de elementos o palabras que vamos a utilizar en un texto. Entonces aquí podemos ver del lado derecho una animación pequeña que me gusta, que es una pequeña oración, ¿no? Una indicación para cocinar. Turn off the heat and stir in the butter and the herbs. ¿No? Apaga el fuego y métele la mantequilla y las hierbas y mezcla. Y entonces lo que empieza a hacer el enegrama es que empieza a ir palabra por palabra y empieza a agregarlas, ¿no? Como si fuera un tipo diccionario o una lista, ¿no? De palabras. Y le va asignando un número, que es cuántas veces se dice esa palabra en el texto. Todo esto porque a final de cuentas, y lo que vamos a ver es que sin importar si es un modelo tradicional o un modelo moderno, todo lo que está haciendo el modelo es calcular la probabilidad de la siguiente palabra. Entonces, estos funcionan muy bien para este tipo de explicaciones, ¿no? Entonces, una frase de ejemplo es: la inteligencia artificial es fascinante, ¿no? Lo que vamos a ver es que hay diferentes gramas. Como dijimos, esa n es una variable, ¿no? Esta n de acá es una variable por la cual podemos ir cambiando. Entonces tenemos modelos que podemos llamar de una grama, que sería, oye, cada palabra por sí sola, ¿no? La inteligencia artificial, etcétera, la vamos a ir contando independientemente, que eso es lo que estamos viendo del lado derecho. Cada palabra y contando cuántas veces sale en el texto, ¿no? Que estamos utilizando. Si usamos 2 gramas, entonces iría como una ventana de 2 en 2. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, ¿no? Sería el primer grama sería la inteligencia, el segundo sería inteligencia artificial, el siguiente sería artificial es, finalmente es fascinante,
¿no? Y si lo llevamos a 3 gramas, pues sería la inteligencia artificial es fascinante, y vamos contando cuántas veces suceden estos sucesos. ¿Por qué? Porque eso ya nos permite empezar a hacer una predicción. Aquí podemos ver un modelo básico de 2 gramas, donde puedes ver esta ventana, ¿no? Y esta ventana ahorita está en turn off, luego off the hit, y va de dos en dos, conectando como ligando estas palabras. Y entonces estos modelos, ¿cómo funcionan? Si ves, tenemos acá al lado izquierdo, ¿no? Un ejemplo con que yo le voy a poner al texto el gato, ¿no? Y si es un modelo de 2 gramas y se entrenó con eso y las oraciones con las que se entrenó decía el gato, gato come, lo que me va a predecir este modelo es come. Y estos modelos enegramas los han usado miles de veces. Es esas palabritas que aparecen arriba cuando estás escribiendo en un mensaje de WhatsApp y el autocorrector te pone cosas que a veces sí querías escribir y que a veces no. Es un modelo de recomendación de enegrama y así es como funciona. Se va entrenando con los mensajes que tú vas escribiendo más comúnmente y entonces lo que va haciendo es actualizar esta lista. Un enegrama de 2 se le conoce como bigrama, ¿no? Bigrama, trigrama y seguimos con nomenclatura matemática normal, ¿no? Esta tabla me gusta porque es sacando de un libro de cocina francesa, Mastering the Art of French Cooking, ¿no? Y entonces te dice que los bigramas más comunes que tiene es in the sale 1600 veces, of the 1300 y así va, ¿no? Entonces, si tú en cualquier momento escribes, por ejemplo, de, ¿no? En un texto, en una oración, te va a predecir sos, porque es la palabra que más sale después de la palabra de. Eso es básicamente cómo funcionan estos modelos. Van revisando, contando y te recomiendan la que más veces sale. Y la segunda que sale, pues es la segunda que más veces sale, ¿no? Y así es como funciona este modelo. Es, pues relativamente fácil y entre más puedes ir ampliando la ventana, más contexto le das y mejor se va volviendo este modelo, ¿no? Pero a final de cuentas, sin importar si se dan cuenta que es de una grama o de 2 gramas o de 3 gramas, no importa de cuánto sea, sigue contando y calculando cuál es la palabra que sigue más probable, ¿no? En términos genéricos, esto es lo que realiza, ¿no? Eh, los enegramas son modelos simples que pues se usan bastante para predecir una palabra, pero no sirven para tareas muy complicadas. Por eso, si se dan cuenta, era muy divertido cuando te decían, no sé, mensajes en Facebook o en Instagram que decían, oye, escribe, yo quiero y después pícale 6 veces a la palabra que te recomienda y a ver qué sale, ¿no? Eso es como se entrenaban estos modelos. Pero vimos una limitación muy fuerte en ellos. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Que es una frase. Yo compré eso para el pastel que ella preparará con Julia mañana. Si yo le doy esto a un modelo enegrama de 2, ¿no? Un bigrama, el único contexto que va a tener es Julia mañana. A partir de Julia mañana va a intentar predecir la siguiente palabra. Todo lo demás no lo contiene el modelo, ¿no? Entonces, lo que es importante aquí es que la limitación de estos modelos es que un modelo enegrama no puede conectar eso, ¿no? Yo compré eso para el pastel que ella no sabe qué es ese eso de información previa, o sea, no sabe quién lo compró o para qué es, ¿no? Lo desconecta por completo. Tampoco puede identificar quién preparará el pastel, ¿no? Ni puede identificar cuándo se hará este pastel. No sabría saber, oye, entiende qué es mañana o entiende qué fue ayer o entiende qué son estas partes, ¿no? No tiene el contexto suficiente para realizar esta tarea. Entonces, esa fue de las limitaciones que tiene. Es un modelo muy simple, lo usamos bastante, es lo que siempre te está recomendando, pero no llegó a esto, ¿no? Este fue como el brinco más fuerte que pudimos tener un modelo de lenguaje natural y fue un brinco que pues hizo que fuera accesible para todos, ¿no? No solo para el nicho de desarrolladores o de científicos de datos o gente apasionado de esta parte, ¿no? De estos temas. Y entonces empezamos a ver temas nuevos, empezamos a escuchar nuevos términos, ¿no? Inteligencia artificial ya se vuelve mucho más grande, modelos, IA, modelos neuronales, encoders, entrenar, algoritmos, embedding. Todos estos términos han estado en mucha afluencia, ¿no? Y ahorita vamos a intentar entender un poquito
qué es lo que tienen estos modelos o qué hay detrás, ¿va? Entonces, ¿cómo se hizo la evolución de lo que vimos como un enegrama hasta lo que hoy en día son modelos largos de lenguaje, ¿no? Pues bueno, vamos a revisar un poquito qué hay detrás del GPT-3, que fue el más famoso, que sigue siendo la misma arquitectura. Y ahorita vamos a ver un poco qué es esto de arquitectura detrás de un modelo, que se llama Transformers, el que nos interesa, y vamos a ver qué hay detrás de un Transformer. Eh, Vamos a ver las ventajas. Como podemos ver, a diferencia de los enegramas, estos pueden tener un mayor contexto y pueden tener ahora sí que un aprendizaje y hacer representaciones más complejas o abstracciones de contenido, entender o parecer que entiende qué estamos platicando con estos robots, con estos algoritmos. Y vamos a ver los mecanismos de los transformers, ¿no? Oye, ¿qué es la atención? Esta es una de las partes más importantes. Dos palabras que se escuchan mucho cuando se habla de estos temas es la atención y el embedding. Estos dos términos verdaderamente fue lo que permitió que estos modelos pudieran tener un brinco que hiciera que se sintiera como verdaderamente inteligentes, ¿no? Y que ya podían procesar y que ya podían entendernos. Fue esta parte de atención y la atención es una operación matemática, es un algoritmo detrás. Y vamos a visitarlo un poquito, nomás para entender, ¿no? Qué es verdaderamente lo que sucede detrás de estas máquinas. Eh, el embedding fue otro brinco impresionante que fue en lugar de enlistar la palabra, ¿no? Como veíamos anteriormente, en lugar de enlistarlas y contar cuántas veces salía la palabra y simplemente hacer una relación de, pues mira, la que más sale después de esta palabra es esta, por lo tanto, lo más seguro es que sigue esta. El embedding fue cambiar estas palabras a una representación vectorial. ¿Qué es esto? En un vector yo tengo en el espacio, ¿no? O sea, puedo imaginar una flecha, una dirección, puedo como tener, imaginando flechas, ¿no? Creo que siempre es la manera más fácil. Entonces, si tú tienes imaginando la Tierra, ¿no? Un circulito, y tú tienes flechas apuntando desde la Tierra hacia alguna dirección, eso serían vectores. ¿Y qué representan? Puede ser que flechas que apuntan hacia una dirección significan ciertas cosas y flechas que apuntan hacia otra dirección significan otras cosas, ¿no? Entonces, muchas veces se puede, o un ejemplo clásico que se utiliza, es que palabras que son relacionados como a el hombre, el niño, el rey, van en una dirección y quizás en una dirección no opuesta, pero como hacia la izquierda ahora, ¿no? Por así decirlo, pues veríamos la niña, la mujer, la reina, etcétera. Y entonces esto fue un cambio abismal porque ya no solo era la probabilidad, sino intentar matemáticamente decir qué significa algo, ¿no? Entonces este fue otro brinco gigante que se pudo hacer para que estos modelos existieran y nacieran. Eh, lo otro que permitió que estos modelos pudieran funcionar fue el uso de grandes cantidades de datos. Para aprender estos patrones, el modelo que hay detrás se conoce como una red neuronal y estos funcionan mejor cuando se tienen grandes cantidades de datos. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con grandes, ¿no? Y cuál es la diferencia de, pues básicamente un enegrama lo podríamos entrenar con la bandeja de correos de alguien, ¿no? Y entonces, o con tu chat de WhatsApp, y entonces eso es suficiente datos para que pueda predecir qué palabras vas a estar utilizando. Pero para un modelo grande, generalizado, pues quizás es Wikipedia, ¿no? O sea, ya no es lo mismo. Tienes que entrenarlo con una cantidad vasta de datos para que pueda entrenar lo que es una red neuronal. No vamos a profundizar tanto en qué hay detrás. Si quisieran lo podemos platicar, pero es fascinante. Eh, pero eso es lo que va realizando. Por eso se necesitan grandes volúmenes de datos, ¿no? Y pues ahora sí que otros ejemplos que se tienen es, pues cuando se tienen que usar muchas frases para las relaciones contextuales. Entonces también se utilizaron bases de datos de búsquedas de Google. A Google le salió ahora sí que un tiro por la culata. Últimamente utilizaron la base de datos de Reddit, que es una red social amplia en Internet, para entrenar su modelo y poder ampliar como el conocimiento de pero ahí ya no estás teniendo como la validación editorial de que es algo más razonal, ¿no? Lo que se está publicando, entonces el modelo puede contestarte cosas muy interesantes, ¿no? Porque depende completamente el modelo de con qué se entrenó y cuánta información tiene para entrenarse, ¿no? Entonces, ¿qué tan grandes son, ¿no? Para ahí darnos un poquito de la idea.
GPT-2 y BERT Large fueron dos modelos que salieron antes del GPT-3, que no funcionaban tan increíble y porque eran 345 millones de diferentes variables, y luego GPT-2 salió con 1500 millones, ¿no? De diferentes variables. Entonces, cada una de estas variables las podemos ver dentro de aquí como cada una de estas líneas, ¿no? Entonces aquí podríamos ver que tenemos 3 por 4 por 4 por 2, ¿no? Esa sería la cantidad que tenemos, que sería 12 por 8, 96 variables son las que tendría aquí, más cada una de estas bolitas tendría una más, entonces estamos hablando como de unas 114 variables, ¿no? Más o menos. Y esto es como se estructura una red neuronal, ¿va? Lo que nomás quiero que vean es que esta red tiene 114 variables y ya es una red que podría hacer predicciones para muchos modelos de clasificación o de regresión que posiblemente han visto que es, oye, esta persona le va a dar like o no a esta imagen, oye, esta persona dibujó un 5, un 3, un 4, diferentes números o cosas por el estilo, o el CAPTCHA que ven en internet. Pues bueno, esta estructura de red podría ya funcionar para este tipo de modelos. Y son problemas que ya podríamos considerar un poco complejos, ¿no? Pero saltar de 115 a 345 millones de variables, a 1500 millones, y ahorita, cuando salió, bueno, cuando salió GPT-3, que fue el primer modelo de lenguaje general que ya se consideraba que, oye, esto ya está impresionante lo que puede hacer, ¿no? Y ya funciona y no contesta cosas incoherentes, ¿no? Ah, bueno, eso fueron 175.000 millones de diferentes pesos y variables. Estamos hablando de un volumen gigante de datos. Y GPT-4, que si lo han estado utilizando en la versión de paga, es todavía, bueno, abismalmente superior a GPT-3, lo que puede realizar, las tareas que puede interpretar, el contexto que tiene, las respuestas que te da. Ya está en 1.4 billones, ¿no? Está un 1.4 trillion en inglés, entonces billones en español. Es una cantidad increíblemente grande y es estimada. En realidad no sabemos porque ya se están privatizando más los modelos, entonces ya no nos comunican exactamente cómo está la arquitectura de este modelo, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente lo que hay detrás de este modelo? ¿Va? ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo es posible que yo de decirle, oye, recítame el artículo 4 en un haiku, lo sabe interpretar y sabe que a qué artículo 4 me estoy refiriendo, de qué constitución y cómo lo transforma en un haiku japonés, ¿no? En un poema, y que haga sentido y dices, ¿cómo lo logró, no? Pues justo esta es la arquitectura, ¿no? A alto nivel de lo que hay detrás. Ahorita vamos a ver lo conceptual y después quiero que vean que en realidad son puros números multiplicándose. Y lo interesante es que ya que entiendes un poquito qué hace cada paso, ya no son tan intimidantes ver todos esos números, ¿va? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ver esta arquitectura con una analogía de lo que sería un equipo de escritores y editores, ¿no? Escritores quizás podría ser de una novela y editores de la misma, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte que vamos a ver es de lo que mencionamos, que es este embedding y la codificación, ¿va? Es esta parte que vemos aquí. Lo primero que pasa cuando tú pones un input, vas a ver que tiene un embedding y un, un codificación, ¿no? Lo que le llaman el positional encoding. ¿Qué es básicamente lo que hace el modelo cuando ve esto? Antes de que el equipo se ponga a escribir de la novela entera, pues cada uno de estos miembros recibe una lista de las actividades que tiene que hacer y, y un mapeo de qué tienen que hacer. Básicamente es como un PM, ¿no? El project manager del equipo lo que hace es que recibe esto, el input embedding entiende qué listas de tareas va a tener que hacer y el positional encoding es que las puede ordenar en un mapa y decir qué se va a hacer primero y qué después, ¿no? Básicamente eso es lo que hace esta primera parte. Después, ya los escritores lo que van a hacer es que escribe, o sea, empiezan a trabajar cada uno de ellos. Esto es lo que vamos a ver en esta parte que se llama como encoder, ¿no? Que es esta parte que se mete acá,
que es que cada uno de estos redactores recibe el texto y se pone a revisar, oye, la gramática, la coherencia, que todo sea del mismo estilo, ¿no? Eso es lo que va a estar haciendo. Va a revisar que todo aquí ya esté cobrando sentido y que todo esté en las normas que ellos están estableciendo. Después, lo que va a hacer esto es una parte que ahorita lo van a ver animado de una manera más amigable, que se le conoce como el feed forward, que es como el, oye, a ver, ya entendiste qué tienes que hacer, ya entendiste más o menos cuáles son los objetivos, a dónde quieres llegar, pues ahora sí cada quien pues póngase a escribir y después vamos a juntar los trabajos y comparar quién lo está haciendo mejor, ¿no? Eh, de hecho, para si algunos estaba cuestionando cómo es que ahora una empresa de la que nunca había escuchado, ¿no? Nvidia, que solo los jugadores de videojuegos entendían qué hacía Nvidia, eh, ahora es la empresa más valiosa del mundo y vale más que Apple y más que Microsoft y que cualquier otra empresa, ¿no? Es la empresa más valiosa a nivel bolsa en el mundo. Pues lo que ellos hicieron es que esta parte, que pueden ver que se utiliza en varias partes, ¿no? Esta parte de multi-head attention, multi-head attention, multi-head attention, pueden ver que tiene varias flechas. Es de los pocos procesos que le llegan más de una flecha, ¿no? La razón es porque estos modelos permiten una cosa que se llama paralelización, ¿no? Que es correr muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces, este algoritmo, este transformer, esta arquitectura que vemos, una de las mayores ventajas que tiene es que puedes poner a un montón de escritores al mismo tiempo a redactar un pedacito de novela y después comparar todos ellos y decir, a ver, este fue el mejor. No tienes que esperar a que un mismo escritor redacte, el editor revise y le diga, no, no me gustó y que el escritor tenga que volverlo a hacer. Puedes tener un ejército de escritores y ese es el ejército que vende Nvidia. Nvidia les vende a las empresas el poder computacional de tener a un ejército de escritores redactando lo que sigue, ¿no? Entonces, eso es lo que va haciendo. Este, Después, cuando los editores lo están revisando, que es esta parte de arriba, pues los escritores pueden descansar, ¿no? Y aquí están listos para volver a recibir la retroalimentación de qué tan estuvo su desempeño, ¿no? Después, lo que realiza es que al final los editores vuelven a considerar lo que había tenido yo previo de la historia, o sabía que quería llegar, lo que me mandó el usuario, y los editores revisan que pueda encuadrar, que haga un poco de sentido, ¿no? Esto. Y entonces solo dejan pasar el texto final que tiene todo el contenido y todo el texto y todo lo que necesito para ya mandarlo a producción final. Esta producción es lo que podemos ver acá, ¿va? Que dice Linear y Softmax, que no es más que elegir cuál versión determina de mejor manera todo el contenido que tuve antes, ¿no? Entonces, de esta manera yo ya elegí qué libro publicar. Eso es básicamente lo que hace esta arquitectura. Es tener un ejército de escritores, un ejército de editores, un ejército de novelas en las cuales te estás basando, como si fuera una secuela a lo que vas a escribir, y entonces con eso puedes generar finalmente estas palabras. Pero les platico, lo que vamos a ver es un poco lo que hemos platicado. Se tiene lo que es el embedding, ¿no? Que es cambiar estas palabras a vectores, a estas flechas que vemos. La atención, que es que pueda comunicar una palabra con la otra. Lo que me permite la atención es que entienda, ¿no? Eh, qué palabras están relacionadas con qué. Ahora, ahorita voy a hacer una pequeña explicación de lo que está haciendo acá, que lo que te está diciendo es que no importa que sea texto, audio, imagen, lo tienes que transformar en un vector, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta parte del embedding, ¿cómo lo cambias? Y estos se les llaman tokens, ¿no? Aquí podemos ver estos vectores de los que hablábamos. Oye, ¿sabes que todo lo que está relacionado a brincar, correr, todo apunta hacia la misma zona? Más o menos eso es lo que me imaginaría. Después, lo que decíamos de la atención es como la siguiente capa que pone, que simplemente es una operación matemática que me dice cómo muevo esa flecha. Oye, si yo te estoy diciendo que es brincar muy alto, quizás de la flecha donde termina el alto lo muevo en otra dirección, ¿no? Más pronunciante. Eso es lo que me permite poder darle contexto a una palabra. Por eso fue algo que ningún otro modelo tenía. Oye, ay, perdonen.
Aquí está. Lo que esto me permitía es que, por ejemplo, la palabra modelo puede entender si me refiero a un modelo de aprendizaje automático o a un modelo de moda, ¿no? Esa parte de atención es lo clave. Después sigue lo que les decía, que es la red neuronal, que ahorita nomás, imagínense que simplemente son multiplicaciones y sumas, ¿no? Básicamente es lo que hace para crear otra capa y ver qué fue lo más importante de la pasada. Esta capa de redes neuronales lo podríamos imaginar como que le está haciendo preguntas, ¿no? Oye, lo que tú me estás diciendo y le empiezas a hacer preguntas, ¿es de Inglaterra, es de Estados Unidos, es de tal? Eso es básicamente lo que hace esa capa de perceptrón multicapa y contesta esas preguntas para ir clasificando hacia dónde debería ir tu respuesta. Y después lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, ¿no? Casi indefinidamente. Hice esto muchas veces y al final, perdonen, y al final lo que me da es una probabilidad. Oye, ¿cuál palabra es la más probable? Si se dan cuenta, por esto iniciamos con el enegrama. Sigue realizando la misma actividad, a pesar de todo lo que tengo detrás de matemáticas, de probabilidades, de darle significancia, darle contexto, darle todo esto que tengo. Al final de cuentas, lo último que me produce es que me dice, oye, lo más seguro es que lo siguiente que quieres predecir es una de estas palabras, con estas probabilidades. Y entonces hay una cosa que le llamamos temperatura, que es qué tan creativo quieres que sea tu modelo. Si quieres que sea muy creativo, le pones una temperatura muy alta y entonces va a elegir de las palabras probables quizás alguna de las top 20 palabras, ¿no? Top 30 palabras. Si quieres que sea muy poco creativo, solo te va a elegir la palabra más probable siempre, ¿no? Y eso es lo que va realizando. Vuelve a escribir y de hecho cada vez que vuelve a escribir, vuelve a meterle todo eso al modelo para calcular la siguiente palabra más probable. La diferencia es que aquí en lugar de tener un enegrama fijo, es una palabra que quizás conocen algunos que están en una parte más técnica, que son los tokens, ¿no? Oye, ¿cuántos tokens aguanta tu modelo? Ah, es de 32,000 tokens, de 5,000 tokens, de 64,000 tokens. Ah, esos tokens es cuánto contexto puede agarrar tu modelo para predecir la siguiente palabra. La razón por la que dicen tokens y no palabras es porque en tokens también se considera, por ejemplo, signos de puntuación o raíces de la palabra. Hace un poco más de transformaciones que únicamente palabras, ¿no? Eso es un poco de lo que hay detrás. Y eso es básicamente lo que está realizando, ¿no? Eso es a gran nivel lo que está haciendo. Entonces, algunas de las aplicaciones, ¿no?, que más podemos ver en la industria para este tipo de modelos de lenguaje es la parte de generación de texto. Generación de texto, pues para crear artículos, crear reportes, crear contenido creativo, optimización de campañas de marketing, y de verdad agiliza mucho el trabajo para muchas agencias, ¿no? O sea, tenemos el caso que hace, creo que fueron 2 o 3 semanas, que Miguel expuso cómo se utiliza la inteligencia artificial específicamente en la parte de marketing. Y una de las principales maneras de utilizarlo es mediante la generación de texto. Oye, créame una campaña para tal galleta y tal no sé qué. Ah, listo, te la genera, ¿no? Oye, créame un correo masivo para enviar a tales personas y que ahí lo puedan, que les vaya a interesar el producto y te genera el texto, ¿no? Y optimiza mucho estos procesos. También ha empezado a salir más seguido en una revista que publica artículos que se llama Medium. Cada vez está siendo más resonada y es porque han podido automatizar la creación de artículos y de muchos reportes. Entonces, lo que hacen es que tienen a un editor que le dan el tema, le crea todo el texto, lo revisa, a ver si hace sentido o no y lo publican. Ya no están teniendo que hacer tanto esta parte de escritores que veíamos porque pues el ejército de escritores ya está implícito en el modelo, ¿no? Otro uso que se le está dando ampliamente a esto son los asistentes virtuales, como son los chatbots, atención a clientes mejorado, atención por llamadas, diferentes cosas por el estilo. Estos asistentes tienen ahorita un dilema, que igual si alguien quiere profundizar en eso me lo puede preguntar, que es que hay modelos grandes de lenguaje como ChatGPT que son generalizados y hay algunos que se llaman Small Language Models, SLMs. Son modelos pequeños de lenguaje y a veces funcionan mejor para, por ejemplo, justamente atención al cliente, los pequeños que los generalizados, porque el generalizado a final de cuentas
se entrenó con todo Wikipedia, no solo con tu data, aunque al final se le aplica lo que se le llama un fine tuning, que es como, oye, sí, qué bueno que sabes de todo esto, pero vuélvete un especialista en este tema en específico y con estos documentos. Pero de todos modos, como vieron, las palabras que puede calcular o su probabilidad de calcular es basado en todo lo que se entrenó, ¿no? Entonces a veces puede divagar esos robots. Cuando tú consideras un chatbot de lenguaje pequeño donde lo entrenas principalmente en documentos, no sé, lo quieres entrenar con tus términos y condiciones, y quieres que se concentre en términos y condiciones de empresas grandes, pues lo entrenas solo con ese lenguaje y solo va a poder hablar ese lenguaje, ¿no? Eh, yo creo que el mayor uso que se tiene y que no se está a veces aprovechando tanto es la traducción. Y traducción no me refiero únicamente entre idiomas. Funciona espectacularmente bien el 4O. No sé si han visto los videos de cómo ya funciona la traducción o lo han probado ustedes mismos. Funciona en tiempo real, entiende hasta humor, entiende refranes, tiene una capacidad muy interesante de poder aprovechar, pero quizás hasta con más potencial puede traducir hasta como en lenguaje de programación. A final de cuentas es una traducción, es decir, oye, yo quiero realizar esta actividad, quiero que el código haga A, B y C, ayúdame a hacer el código, ¿no? Y lo traduce a un lenguaje que entiende la computadora y lo pueda realizar. Entonces, estamos haciendo mucho más universal el acceso a herramientas que antes estaba delimitado a un nicho de personas que habían estudiado una carrera relacionada a únicamente programar, ¿no? Estamos haciendo que sea más accesible la tecnología en muchos de estos aspectos y que se utilicen áreas y departamentos que antes no era imaginado, ¿no? Y para los mismos que ya desarrollan, les permite poder realizarlo de una manera mucho más ágil, rápida y hasta con mejores prácticas en muchas ocasiones. No que siempre tengan las mejores, porque al final de cuentas se entrenó con como nosotros programamos, ¿no? Entonces, si no programamos muy bonito, pues tampoco sus prácticas van a ser muy bonitas, ¿no? Todo depende de qué fue la data que utilizó de entrenamiento. Otro uso que se le tiene es el análisis de sentimiento. Se puede, como veíamos estas flechas en el espacio que te permiten entender un poco de qué tema se está hablando, de qué lugar en el mundo se está hablando, si es de Francia o de España o lo que sea. Tú puedes, todo eso está en estas N dimensiones, ¿no? Para poner perspectiva es imposible dibujarlo, pero el modelo de GPT-3 tiene alrededor de 12.500 dimensiones, ¿no? Entonces es inimaginable, pero pues es todas esas diferentes direcciones que significan algo, ¿no? Entonces, una de ellas que es muy utilizada es la del sentimiento. Oye, la flecha terminó en una zona que significa enojo, que significa felicidad, que significa neutral, que significa amor. O sea, toda esta parte de entender qué sentimiento está teniendo la persona se puede hacer analizando el texto que escribe en redes sociales o se puede realizar transcribiendo las llamadas, ¿no? De atención a clientes. De esta llamada será grabada y monitoreada por fines del servicio, pues justo, ¿no? Justo en esta parte se puede analizar si se está tratando de buena manera o no a estos agentes de llamadas, ¿no? Antes de finalizar, quería también mostrar esto, ¿no? El GPT-3, que fue el gratuito, que tuvo acceso y que, pues ahora sí que casi, casi creo que va a ser fecha memorable de historia en algún momento en el futuro de cómo fue la transición a empezar a utilizar estos modelos. Sucedió el 30 de noviembre de 2022, ¿no? Desde entonces ha tenido una adopción, bueno, mayor a TikTok, ¿no? O sea, ha sido la plataforma con mayor adopción de usuarios a nivel mundial. Y al cabo de 2 años, estamos hablando de un modelo que aquí está la cantidad de variables. ¿Se acuerdan que les dije que eran 175.000 millones, ¿no? GPT-4 salió el año pasado y este es estimado. Es el que decíamos de quizás es 1 billón, 1.5 billones. La verdad es que no estamos seguros porque ya no lo comparten. Lo que sí nos garantizaron es que GPT-5 viene mucho más grande. Creo que de hecho esta no es la relación correcta, sino que este círculo debería ser casi el doble de grande. Se está estimando que va a ser quizás de 15 billones o 20 billones de parámetros. Entonces estamos hablando que va a ser un nuevo modelo que sale, quizás se estima que sale para agosto de 2024. Entonces o sea, ahorita es tiempo de empezar a entender cómo aprovechar en gran parte modelos ya tan potentes porque lo que viene no va a ser menos potente, ¿no?
Vamos a poder aprovechar mucho más las herramientas que traen y se estima que por lo menos en este año sale, ¿no? Que es lo mismo que han visto con quizás de OpenAI Sora, que es para crear videos, Dalí para crear imágenes, todo esto parte de la misma arquitectura del Transformer. Por eso es que quería hacer como tanto énfasis en entender que eso es lo que hace. Cambien escritores y editores, lo pueden cambiar a simplemente pintores y tener a un evaluador de pinturas, ¿no? Después, como si fuera el editor de pinturas. De video igual, todos funcionan de una manera un poco similar su estructura detrás. Y muy importante, antes de pasar a preguntas y respuestas y lo que gusten profundizar un poco más, quería pasar por qué sí y no es, en especial el que no es un modelo de lenguaje, grande lenguaje, ¿no? Un modelo no entiende el idioma, es solo un motor predictivo. Según los patrones que ha tenido anteriormente, puede predecir cuál es la siguiente palabra más probable dado el texto que tuvo y el texto con el que se entrenó. No comprende realmente el significado de este contenido. O sea, realmente no entiende las matemáticas, no entiende todo esto. Lo que hace es, basado en cosas en el pasado que son similares, sabe cuál es la siguiente cosa más probabilística a seguir, ¿no? Que es lo que veíamos. Entonces, esto que les comuniqué de, oye, hacia una dirección las flechas puede ser más términos masculinos, otro puede ser más franceses, otro puede ser más fantasía, etcétera. Estos son interpretaciones que nosotros damos como humanos para entender un poco qué es lo que está haciendo en cada paso y detrás. Realmente el modelo no interpreta eso de esa manera, ¿no? No comprende los hechos tampoco. No existe una recuperación de la información, pues frente a lo que tuvo en su entrenamiento, ¿no? Predice el token más predecible, que si se acuerdan, los primeros modelos eran un poquito más lentos y se veía hasta que ponía media palabra y luego el resto de la palabra, porque así había separado los tokens, ¿no? Eso es lo único que está prediciendo, ni siquiera predice la palabra o el concepto que sigue, simplemente el token, que puede ser 2 letras, 3 letras. ¿No? Y es muy interesante que cuando lo tienes tan entrenado, pareciera que es consciente, ¿no? Y funciona, pero no es lo que hay detrás. Tampoco comprende, y esta es una parte muy importante, lo que son modales, emociones o principalmente la ética, ¿no? Esta es una parte muy importante y fuerte porque luego queremos justificar con, pues lo dijo ChatGPT, ¿no? Lo dijo Bart. No entiende en absoluto esas atribuciones humanas. Sigue siendo predictor de tokens únicamente, ¿no? No tiene ahora sí que una ética detrás programada para decir qué es bueno y qué es malo, más que lo que se le dijo que fue bueno o malo en su entrenamiento, ¿no? Y básicamente es lo que encuentras de libros en Wikipedia o si tienen ahora sí que sesgos de algún tipo, la data con la que fue entrenada, pues esta también va a enseñar esos mismos modales y esas mismas emociones y esa misma ética sesgada, ¿no? Eh, por ejemplo, si compararas un robot de lenguaje en China, pues va a tener facciones mucho más de izquierda por los datos con los que puede ser entrenado que uno de Estados Unidos, que va a tener facciones quizás un poco más derecha o neutros, ¿no? Entonces, la data con la que se entrena es de lo más importante que puede tener el modelo y las consecuencias. Primero que nada, buenas tardes a todos. Felicitar a Rodoslay. Un placer escucharte y muy detallado, pues para un público en general, porque sí, tenemos diferentes perfiles todos. A mí me gustaría saber el tema de la ética, sobre todo en cuestión de la enseñanza-aprendizaje, en el contexto de las instituciones de educación superior. ¿Cómo ves tú el impacto que tiene y que tendrá cuando surja este modelo 5 en estas instituciones? Claro, Gracias. mira, Felicidades. creo que... Muy padre tu gracias. presentación. Muchas gracias. Pues mira, creo que va a estar muy interesante. Digo, ahora sí que te lo digo como profesor ahora, y como alumno hace nada, pero yo sí intento mucho en las clases, más allá de evitar, porque creo que es completamente una herramienta y un poco más de la filosofía que voy es, digo,
hace que será unos 50 años tiraban carrilla de que no ibas a tener una calculadora en tu bolsillo a donde fueras cuando estabas aprendiendo matemáticas y pues hoy en día siempre la cargas, ¿no? Siempre traes una calculadora en tu bolsa y cosas por el estilo. Entonces, creo que es un pecado como el intentar evitar el uso de las herramientas, sino más bien enseñar a cómo utilizarlas. Y por eso es, en gran parte, quería que se entendiera un poco qué hay detrás y cómo funciona y cómo predice, porque de esta manera entiendes que está limitado, los modelos como actualmente los utilizamos, está limitado hasta el conocimiento que nosotros tenemos, que está brindado. O sea, ningún modelo de lenguaje natural a día de hoy podría crearte algo nuevo, porque todo lo predice con base en lo que se entrenó, ¿no? Con la data que tuvo. Entonces, la parte de la ética, en la parte de la educación, creo que lo importante es entender bien cómo puedes darle este contexto, cómo saber que lo estás perfilando al lugar correcto y que te pueda ayudar y cuál es tu objetivo final. Digo, no creo que cambie, por ejemplo, cuando dicen, oye, es que pues hace el ensayo por mí, ¿no? O hace la tarea por mí. Pues bueno, quizás entonces el objetivo estaba erróneo, ¿no? Quizás el objetivo no era que te hiciera un ensayo, sino aprender el contenido del ensayo, ¿no? Entonces quizás es perfilar un poco distinto los objetivos y el contexto que se le da. Digo, yo los dejo claramente hacer por ejemplo, en los exámenes los pueden hacer con todas las herramientas que quieran, con GPT abierto, son libres y el promedio sigue siendo el mismo de siempre, ¿no? O sea, no ha cambiado en sí el utilizar las herramientas, más bien cambió la exigencia que yo les realizaba o el tipo de problemas a resolver, ¿no? Muchas gracias. Tengo una pregunta, no sé si alcanzo. Eso Sí, claro. es un tema como de ciencia ficción, casi, porque ¿qué va a pasar? ¿Cómo ves tú este tema de qué va a pasar cuando el ChatGPT o alguna otra de estas herramientas se esté alimentando de lo mismo que ChatGPT nos está respondiendo? Cuando lleguemos a ese punto de que todas las fuentes sean la misma inteligencia artificial, ¿crees que lleguemos a ese punto y has pensado en algo al respecto? Sí creo, y de hecho medio lo estás haciendo ya. No sé si se han dado cuenta que a veces cuando le dices, oye, vuelve a generarme la pregunta, ¿no? Que abajo te aparece la opción de copiar, vuelve a generar y algo más, ¿no? Bueno, cuando le das en vuelve a generar, te vuelve a generar la pregunta y si te das cuenta ahora te aparece algo que antes no te aparecía, que te decía, oye, ¿estuvo mejor o peor la respuesta? ¿No? Justo con ese tipo de algoritmo se le llama aprendizaje reforzado. Es un tipo de algoritmo, un modelo de aprendizaje automático de IA, que lo que va haciendo es ajustando justamente qué respuestas te va dando. Ya se está entrenando con su misma información. Pero, de todos modos, todo lo que contiene su universo, o sea, todo el contenido de estos tokens que les decía o de palabras que puede predecir, sigue partiendo de todo lo que nosotros le alimentamos. No va a crear algo nuevo, a pesar de que tú puedas alimentarlo y todo lo que sea. Lo que puede hacer es, y si te das cuenta lo que ha hecho, es que te ha optimizado tiempos de búsqueda. Quizás ya no usas Google y ya no te pones a leer en Wikipedia, ¿no? Ya quizás desde ahí dices, bueno, ya le doy la confianza, pero para muchas cosas de todos modos dices, no estoy tan seguro, déjame lo leo un poco más a profundidad, pero ya mínimo te ayuda a tener una idea general, ¿no? Por eso también es un pequeño peligro que a veces veo que es, oye, eh, sigue con un poco de creatividad, que esta parte de la temperatura que les decía. Si lo hicieras temperatura cero, que es, oye, dame siempre lo más probable, en realidad no sería creativo y de hecho las respuestas que obtendríamos todos serían las mismas, a las mismas preguntas, que si te das cuenta eso no pasa hoy en día. Este, Serían las mismas respuestas y ahí sí sería textualmente citado, casi casi, de oye, este texto se parece al 97%. De hecho, en la academia se utilizan ese tipo de modelos para detectar los fraudes cuando está revisando una tesis. Le ponen ese contexto, le ponen temperatura cero y dicen, oye, ¿cuál se parece a este contenido? Y así lo encuentras. El problema es que sí lo utilizamos para muchas cosas más creativas. Entonces, si nadie lo ha escrito antes, no podríamos generar esa respuesta o algo similar. Entonces, no creo que vaya a estar esa limitante. Aunque sea GPT-5, va a ser una monstruosidad de variables y de datos que va a poder tener, pero no estamos como intentando resolver el problema de hacer que piense todavía. O sea, no estamos resolviendo ese problema, estamos resolviendo contéstame algo con sentido del universo de datos que tienes. No hemos cambiado la pregunta. Sin más nada,
darle otra vez las gracias a Rodolfo por acompañarnos y compartirnos todo esto tan interesante, ¿no? De todos modos, en las redes, si tienen alguna pregunta adicional, nos la pueden dejar y nosotros se la hacemos llegar, sin problema.